Así que seguimos nuestra serie de Marcos. Es un privilegio, está siendo un privilegio enorme. Aún no hemos llegado al clima del libro de Marcos, pero ya está siendo algo bastante, al menos para mí, revelador todo lo que estamos descubriendo. Les confieso, hemos dado talleres de predicación en Marcos. En otras ocasiones a 2 o 3 manos hemos predicado el libro, pero en esta ocasión haberlo hecho yo solo, o casi solo, ha sido un gran desafío. Y agradezco al Señor porque he descubierto joyas en este libro precioso de Marcos que nunca había visto y han sido de gran edificación para mi vida. Hoy estamos en el capítulo 6, los versículos 14 al 29. Y mientras te ubicas ahí en la escritura para exponer en unos segundos este pasaje, quiero que entendamos que ser cristiano es un deporte de alto riesgo. Todos saben que es un deporte de alto riesgo. O sea, no solo debemos arrepentirnos con prontitud y continuamente de nuestros pecados, sino que debemos estar dispuestos a padecer por causa de Cristo. Y esta es la parte donde la gente dice: ay, pastor, no hable de eso hoy. Vamos a hablar de bendiciones, vamos a hablar de algo bueno. Sin embargo, al final de su carta a Timoteo, el apóstol Pablo, que es la última carta que escribe, y solamente esto como introducción, en este proceso de transferencia de vida, Pablo ha transferido su vida, y esta es la naturaleza verdadera del discipulado. La vida de Cristo que tenemos en común es transferida a otros, específicamente nuevos creyentes. Y en el versículo 10 del capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina. Y no se queda ahí. No solamente que yo te he repetido la doctrina cristiana, sino que dice: mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y si se quedara ahí, dice: wow, qué bien. Pablo ha transmitido no solamente lo que cree verbalmente, sino que Timoteo lo ha visto, eso que cree en vida, lo ha visto viviéndolo, aplicándolo, practicándolo. Pero en el versículo 11 dice: tú también has seguido, has visto, versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. No es algo abstracto, en Iconio, en Listra, y están los textos ahí para que puedas buscar en el libro de los Hechos. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Hermanos, estar asociados con Jesús, ser parte de su pueblo, es un gran privilegio, ¿sí o no? Pero al mismo tiempo es un gran desafío, porque que nos asocien con Jesús puede despertar la ira más encarnecida. El mundo aborrece a Cristo y por tanto aborrece a todo aquel que le sigue. Porque muchos dicen seguir a Jesús, muchos dicen creer el Evangelio, pero la pregunta es si siguen al Jesús de las Escrituras y viven como el Jesús de las Escrituras dice que debemos vivir. Hermanos, es imposible, escucha bien, cristianos que están en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, en los centros laborales de esta ciudad, es imposible que sigamos a Jesús verdaderamente, al Jesús bíblico, que prediquemos su palabra y pasemos desapercibidos o sin sufrir las consecuencias. Un creyente en el lugar donde está marca una diferencia sustancial donde quiera que esté. Un mundo que aborrece a Dios, que aborrece lo bueno, lo justo y lo santo, es contrastado en la vida de un creyente piadoso que no solamente anhela, sino que practica el agradar a Dios. La semana pasada vimos que el ministerio de Jesús continúa. Vimos que en Nazaret, la semana anterior a la pasada, hay una incredulidad en ese pueblo donde Jesús creció. Ahora el ministerio de Jesús continúa por toda Galilea y hay una transición importante aquí en el Evangelio de Marcos, porque ahora incluye a sus 12 discípulos. No debemos dejar de notar esto en el Evangelio de Marcos. La autoridad de los discípulos, ¿de quién proviene? En esta misión, en esta comisión que Jesús le da a los 12, dice en el versículo 7, recuerden que Él, Jesús, les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos. La autoridad no viene de los discípulos, ¿viene de quién? De Cristo. Su ministerio continúa a través de toda Galilea, ahora a través de la vida de los discípulos. Y esto nos abre un panorama a cómo va a ser el ministerio de la iglesia, el ministerio de Cristo a través de su iglesia en el poder del Espíritu Santo, como vemos en el libro de los Hechos y por toda la historia de la iglesia. Ahora, ellos tenían que aprender a qué. Por eso el Señor le dice, si van a este lugar o vayan de esta manera, calcen sandalias, no lleven solamente un bastón, un bordón, no lleven alforja ni pan. Ellos deben aprender a qué. A confiar en el Señor, a confiar en su palabra. Ellos debían aprender a depender de Él, a hacer las cosas justo como Él les mandaba. Y esto es muy importante, mis hermanos. Necesitamos reconocer la voz de Jesús y hacer lo que Jesús nos dice como Él nos dice. No tenemos libertad de interpretar a nuestro antojo el cristianismo. Muchos tienen una versión privada o circular entre ellos del cristianismo, pero necesitamos hacer las cosas como Él dice. El éxito de la misión no proviene de nuestra estrategia, de nuestros programas, de nuestra inteligencia. El éxito de la misión proviene del poder de Dios. Necesitamos mucha humildad para aceptar que somos insuficientes y que necesitamos la gracia y el poder de Dios. Entonces, los milagros que los discípulos hacen, el echar fuera demonios, todas estas sanidades nos abren una ventana hacia el reino de Dios, hacia ese anuncio que Jesús hizo desde el principio, la irrupción del reinado, del ungido de Dios, del Mesías en este mundo, y apunta a que su reino es un reino de sanidad, es un reino de provisión, es un reino de bien, es un reino de justicia, lo que será claramente visible cuando Él venga para establecer finalmente su reino. Ahora, antes de comenzar con la sección de hoy, no quiero que dejen de notar esto, y espero que lo hayan podido estudiar en la semana. En los versículos 30 al 32, dice, pastor, se confundió, es el 14, sí, pero en el 30 al 32, fíjense lo que dice, en el 30 específicamente, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y que habían enseñado. Usted dice, yo puedo leer el 13, donde dice, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba, y leer directamente el 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. La pregunta es, ¿por qué en el medio de esta historia Marcos inserta otra historia? ¿Se dan cuenta cómo Marcos interrumpe lo que venía narrando de esta misión de los 12 discípulos? Y ahora las conclusiones de esta gira de predicación por toda Galilea es interrumpida antes de dar estas conclusiones para poner esta historia en el centro de Juan el Bautista. Vamos a leer el pasaje, versículos 14 al 29. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y Marcos ahora profundiza un poco más y va a hacer una retrospectiva, va a virar hacia atrás y dice, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró
todo lo que me pidas, te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos, los de Juan el Bautista, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Oramos. Padre, estamos ante tu palabra. Señor, si somos tus seguidores, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Que tu palabra hoy traiga mucho consuelo y que también sea una invitación a creer en el Evangelio bíblico, a estar dispuestos a padecer por tu nombre, aunque eso incluso nos cueste la vida, porque sabemos que tenemos, si nuestro cuerpo mortal, este tabernáculo, se deshiciera, un mejor lugar en el cielo. Ayúdanos a creer, prepara nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Marcos, en esta característica muy particular de su estilo, inserta esta historia que se ha conocido, esta técnica de Marcos, como sándwich literario o emparedado marquiano. En el segundo culto es más complicado decir esto porque estamos más pegados a las 12 y cuando decimos un sándwich siempre empezamos a salivar. Pero Marcos nos pone algo como dentro de dos tapas, bueno, lo que podamos poner dentro del pan. Marcos nos pone esta historia, nos cambia el lente de la cámara para mostrarnos esta escena y por supuesto rogamos que el Espíritu nos asista para descubrir la verdad de este texto hoy. Entonces, Marcos comienza por Herodes, este líder de una región de Israel. Y bueno, hay que aclarar algunas cosas en este pasaje, porque habían varios Herodes en la Biblia. Estaba Herodes el Grande, por ejemplo, en el capítulo 2 de Mateo, este hombre maligno que reinó en Israel por 36 años, Herodes el Grande, fue quien mandó a matar a los niños menores de 2 años en Belén de Judea. ¿Recuerdan? Cuando se sintió burlado por aquellos magos o sabios del oriente que le jugaron, como decimos en Cuba, cabeza, y entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, en tiempos del nacimiento de Jesús. Este Herodes el Grande pidió a los romanos, a Roma, que dividiera la región de Israel, que él gobernaba, en 4 subregiones para repartirla entre sus 4 hijos. Entonces, uno de sus hijos le tocó la región de Galilea y es el Herodes que tenemos en esta historia, que es Herodes Antipas o el tetrarca, porque era el líder de una de las 4 regiones en que había sido dividido en este contexto, en este momento, la nación de Israel. Entonces, este hombre nunca fue rey. Él quiso serlo, pero Roma nunca le dio ese privilegio. Él se comportaba como si lo fuera. De hecho, vemos que lo que le dice a Salomé, que era la hija de Herodías en este momento, es, pídeme, te daré la mitad de mi reino. O sea, él se consideraba un rey, era un hombre bien autosuficiente y arrogante y quería disfrutar de los privilegios sin ser un rey verdadero. Bueno, el primer momento de esta escena, versículos 14 al 16, podemos ver un malentendido revelador. Hemos dividido este pasaje en 3 momentos. El primero, del versículo 14 al 16, un malentendido revelador. Dice que oyó el rey Herodes. Me encanta esta primera oración del versículo. ¿Qué fue lo que oyó el rey Herodes?
¿La fama de quién? Pero ¿quiénes habían ido a predicar en esta gira evangelística o esta cruzada de predicación por toda la región de Galilea? Los discípulos, los apóstoles, en este momento los discípulos eran los que habían ido a predicar. Sin embargo, lo que oye Herodes, lo que le llega a oídos a Herodes Antipas, es la fama de ¿quién? De Jesús. Entonces, el que se había hecho célebre no era Pedro, ni Mateo, ni Juan. La predicación apostólica, la predicación de los discípulos, recuerden el versículo 12, y saliendo un poquito arriba, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y aquí hay una lección muy importante, porque la figura que debe ser exaltada en cada una de nuestras enseñanzas no es nuestra propia figura. La figura que debe ser exaltada cada domingo en este lugar no es la del predicador, sino la de ¿quién? La de Jesús. Cuando en un ministerio no es la figura de Jesús la que es exaltada, algo no anda bien ahí. Porque el único que debe ser exaltado, aclamado, glorificado y adorado es Cristo. Es su fama, es su gloria la que debe crecer, no la de nosotros. Y esto fue lo que oyó el rey Herodes, la fama de Jesús, este líder de la región de Galilea. Hermanos, nosotros no somos el Mesías de nadie. Escuchen bien, hay mucha gente con complejo de Mesías. Necesitan ser reconocidos tanto, necesitan tener tanta fama, que mucha gente le conozca, necesita que alguien les siga. Necesitan hacer su grupo y que su figura sea central dentro del grupo, que él planifique una cosa y todos vayan detrás de él. Hermano mío, hermana mía, es hacia Jesús a quien deben apuntar nuestros esfuerzos. Como iglesia, en la comunión que tenemos y la vida en común que tenemos, toda nuestra vida, todo lo que hacemos debe estar en un esfuerzo visible porque las personas conozcan y levanten su mirada hacia aquel que está sentado en el trono, porque Él es un gran Salvador que puede traer una gran salvación a grandes pecadores. Nosotros no somos el Mesías de nadie. Y escúchenlo bien. Yo creo que esa es una de las razones más importantes por las cuales necesitamos más pastores en nuestras iglesias y más pastores en las mismas iglesias. No es el pastor la figura de la iglesia, es Cristo el que debe ser exaltado a través de nuestros ministerios. La fama de Jesús se había hecho notoria. Lo especial que hay en nosotros no somos nosotros, es Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Él es el extraordinario. Él es el sublime, Él es el magnífico, Él es el bello, no nosotros. Entonces, algunos decían, fíjense la confusión. Su nombre se había hecho notorio, el nombre de Jesús, y dijo este Herodes, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ante la realidad indubitable, sin dudas, de quién era Jesús, este hombre entra en la ventana o a través de la puerta del misticismo. Juan el Bautista me persigue, el fantasma que yo decapité. También su conciencia estaba añadiendo un problema aquí, lo que había hecho. Por eso es que Marcos hace una retrospectiva de lo que hizo Herodes con Juan el Bautista y dice, Juan el Bautista, si he soñado con él todas las noches desde que lo maté hasta ahora, evidentemente es él que me está persiguiendo. Bueno, quizás Herodes era tan arrogante, tú sabes, como en las películas americanas, si sale Godzilla, sale en Nueva York. Si viene un platillo de los ovnis, cae en Washington. Todo pasa en Estados Unidos. Herodes dice, esto es por mí, esto es por mi causa. Herodes ha resucitado, Juan el Bautista ha resucitado para perseguirme a mí. Aún sigue siendo bien arrogante este hombre, ¿no? Dice que, versículo 15, otros decían, es Elías. Quizás por aquello que se narra en el libro de Reyes, que Elías nunca vio muerte. Otros decían, uno de los profetas, quizás en cumplimiento de lo dicho en el libro de Deuteronomio.
Al oír esto, dice el versículo 16, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Herodes está perplejo, cree que es Juan el Bautista que ha regresado para volver a confrontarlo con su pecado o pasarle la cuenta por lo que había hecho. ¿Se dan cuenta cuán frágil es la naturaleza humana? ¿Se dan cuenta que detrás de un gran, entre comillas, gran hombre que sale en todas partes muy arrogante, que aparentemente es muy fuerte de carácter, que es capaz de voltear las mesas, que se toma 2 tragos y es capaz de romper todo en la casa, hay un hombre tan débil, escondido ahí, agazapado? A veces pensamos que ser fuerte de carácter es gritar y alzar la voz y dar un puñetazo. Hermanos, cuánta debilidad hay detrás de todo eso. Este hombre que se creía tan fuerte, tan grande y tan arrogante, le tiene miedo ahora a Juan el Bautista en su mente, que ha resucitado de los muertos. Ahora, a partir del versículo 17, entendemos por qué esta reacción de Herodes, por qué esta perplejidad de este hombre. Dice el versículo 17, porque el mismo Herodes, vemos esta sección ahora, cuando el pecado es confrontado, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Ahora, un poquito de historia para entender lo que nos está diciendo Marcos. Herodías era una mujer bien maligna, según narra la Escritura, una mujer insaciable, codiciosa, con mucha ambición, y sabía cómo usar sus atractivos naturales para engatusar, manipular a la gente y lograr sus objetivos y sus propósitos. Ella se había casado con Felipe, otro de los hijos de Herodes el Grande, y tuvo una hija con este Felipe, que es Salomé, vamos a verla después en la escena. Y entonces Felipe había sido desheredado por su padre Herodes. Evidentemente ya no era lo que ella quería. Entonces el otro Herodes, Antipas, el de la historia, que es el hijo también de Herodes, el grande, perdonen la confusión, se enamora ahora de esta mujer, que es su sobrina y al mismo tiempo la mujer de su hermano. Y él mismo, Herodes Antipas, estaba casado. Bueno, lamento el trabalengua, yo tuve que escribirlo. Si te perdiste en la historia, lamento. Pero el punto es, lo que quiero que te des cuenta es de la depravación, de la mezcolanza que hay aquí. O sea, este hombre está casado ahora con su sobrina, que es la mujer de su hermano, estando él mismo casado. Y quiero que entendamos cómo todo esto contrasta con la actitud de Juan el Bautista. Y quiero que todo esto también entendamos cómo contrasta con el reino de Dios que está avanzando a través de la predicación apostólica. Y cómo toda esta historia está siendo puesta aquí para que tengamos nosotros una esperanza ciertísima de que si vamos en la dirección correcta y no queremos mezclarnos en esta depravación, aunque aparentemente perdamos, a la larga la victoria es de Cristo y de su iglesia. Hay mucha intriga aquí, pero en el reino de Dios no hay intriga. Hay mucha corrupción, falta de integridad. El mal prevalece entre toda esta depravación. Entonces, el matrimonio de Herodes, Antipas y Herodías era totalmente ¿qué? Ilegítimo. Violaba todos los términos, no solamente de la ley de Dios, sino de la decencia más obvia. Eran adúlteros ambos y además con la esposa de su hermano, estando él mismo casado. En el versículo 18 dice Marcos que Juan, el Bautista, le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Hermano, yo les pregunto a ustedes, cuando estamos discipulando a alguien, en nuestras oraciones finales son: Padre, perdónanos porque todos somos pecadores, tú conoces nuestros pecados, si hemos pecado, perdónanos.
Esa es nuestra oración. Cuando estamos en un proceso de discipulado con alguna persona, que tenemos miedo a perder su amistad, por alguna razón, nos cuesta tanto decirle, lo que estás viendo en el teléfono es pecado y tienes que arrepentirte de ver pornografía, de eso que estás viendo. O decimos, tienes que orar porque acuérdate que todos somos pecadores. Edulcoramos la píldora, ¿no? Doramos la píldora. Juan el Bautista no le decía a Herodes, todos somos pecadores, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Ya oraste hoy? Tienes que orar más. Dice que Juan confrontaba a Herodes diciéndole, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ya, esa es la predicación. Ese era su pecado. Hay alguien que confronta a Herodes y ese alguien es Juan el Bautista. La predicación de Juan no le hace el pollito a Herodes. No quiere quedar bien con este hombre tan poderoso. El mensaje de Juan era claro, clarito. Tú estás violando la ley de Dios que está por encima de tu corazón, de tu mente y está por encima de la ley de los hombres, de la ley de Roma. Es la ley del Dios Todopoderoso. Tú estás pecando contra ese Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto le va a costar a Juan. Le va a costar un precio muy alto. Y creo que por eso esta historia está insertada aquí. Porque entre ambas descripciones, o esta historia de la exitosa misión de Jesús y sus discípulos, que va desde el versículo 6 hasta después el 33, aquí en el centro está esto, para que entendamos que es un alto privilegio ser un discípulo de Cristo y lo mejor que podemos hacer es hacer lo que Jesús nos dice que hagamos, vivir como Jesús nos dice que vivamos, pero hay un alto costo en lo individual y en lo social por seguirlo a Él hasta el final. Hermano, no podemos servir a dos señores. No podemos quedar bien con Jesús, con nosotros y con el mundo. No podemos quedar bien con Él y con el mundo. No funciona así. Algunos tienen un evangelio equivocado y fallan en este punto. Hermano, predicar lo que Cristo quiere que predicamos y vivir como Cristo quiere que vivamos tiene un alto precio. La salvación no nos costó absolutamente nada. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Él murió por nuestros pecados. Pero vivir como un cristiano en un mundo anticristiano tiene un alto costo. Muchos quieren evadir esta realidad. Quieren tener un pie en el cielo y un pie en el mundo. Y tristemente hay muchos que viven como si no fueran cristianos. Y cuando pasamos por la catedral decimos, wow, esas piedras tan altas. Cuando estamos en un evento como el que estuvimos en La Habana y vemos todo ese recurso material que tienen algunas iglesias, específicamente la católica romana, decimos, wow, si tuviésemos esos edificios. Menos mal que nosotros no somos piedras muertas. Pero tristemente hay veces que parece que las piedras vivas tienen cara de muertas. Muchos en realidad viven como si no fueran cristianos. Viven lo que podemos definir o se ha definido como un ateísmo práctico, un ateísmo en la práctica. No niegan a Dios en su confesión verbal, pero en la práctica viven como si Dios no existiera, piensan como si Dios no existiera, hablan como si Dios no existiera, actúan como si Dios no estuviera en su trono. Les preocupa más el clima, el deporte, la tasa del dólar, el precio de los pasajes o su estómago que la palabra de Dios y la misión de Dios. Por eso, si profesas ser cristiano hoy, ¿eres coherente con esto en tu estilo de vida? ¿Estás dispuesto a experimentar abandono de tus amigos porque les confrontas? ¿Porque no les ríes la gracia a los chistes verdes, a los que no son cristianos? Hermanos, ¿estamos dispuestos a padecer simplemente por causa de Cristo? ¿O queremos quedar bien con los hombres? Juan el Bautista no le interesaba quedar bien con Herodes. A él le interesaba quedar bien con Dios. Y lo confrontaba porque además amaba el alma de Herodes.
cuando confrontamos a otros con sus pecados y somos veraces en hablarles la realidad de la condenación que están acarreando por permanecer en ese estado pecaminoso, hermanos, realmente estamos amándoles. Ahora, fíjense lo que pasaba con la predicación de Juan, para que se den cuenta, porque te puede estar pasando con un familiar, te puede estar pasando con alguien en el trabajo, con un vecino. Dice, pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía. Dice el versículo 20, porque Herodes temía a Juan. ¿Saben por qué lo temía? Porque le decía la verdad. Sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Hermanos, cuando nosotros decimos la verdad, aunque a la gente no le gusta, aunque la gente te rechace, aunque te aceche y aunque desee matarte, en el fondo sabe que tú le dices la verdad. Ahora, aunque en el fondo Herodes sabía que Juan tenía la razón y le temía, dice que llegó un día oportuno. Porque en el versículo 20 dice que él le oía, se quedaba perplejo y le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, Salomé, danzó, que no era la hija de Herodes Antipas, y agradó a Herodes, muchacha de apenas 16 años posiblemente, y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, escuchen bien, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Quién se creía Herodes que era? ¿Usted recuerda el Salmo 2? ¿Qué le dice el Padre al Hijo en este Salmo de David, donde se nos deja ver una conversación celestial entre el Padre y el Hijo en la eternidad? Pídeme y te daré por herencia las naciones y hasta los confines de la tierra. Y ahora este Herodes, henchido de su arrogancia y su ego, y esto es para que entendamos lo que hace el pecado, le dice a esta muchachita de 16 años, porque le agradó como bailó sencillamente, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Herodes ha hecho una fiesta, ha invitado a los más poderosos de la región, los de la alta sociedad, los de sangre azul, y sin duda era una gran fiesta. Baila esta Salomé, una danza, se quedan todos como seducidos, hipnotizados, esta hijastra de Herodes, y ahora este hombre empeña su palabra delante de todos. Y la muchacha le dice, ¿qué pediré? Va y le dice a su madre, ¿qué pediré? Y Herodías le dice, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué? ¿Qué petición es esa? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ahora, lo interesante en el verso 25 es que dice que entonces ella entró prontamente al rey, Salomé, la hija de Herodías, de 16 años apenas, y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha va a consultar a su madre y dice Marcos, enseguida, sin meditarlo, sin pensar en la barbaridad que su madre le había dicho, ella va y le dice a Herodes, tráemela y describe en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, ¿se dan cuenta la depravación que hay aquí? Lo que hace el pecado en el ser humano. Y se dan cuenta, por otra parte, qué impacto podemos tener en nuestros hijos. La madre de Salomé, esta muchachita de 16 años, le dice que le pida a Herodes la cabeza de Juan el Bautista y ella va automáticamente, tan depravada como la madre era ella. Esta muchacha es una copia de la maldad de su madre.
Se dan cuenta, hermano, del impacto que podemos tener en nuestros hijos. Se dan cuenta del impacto que podemos tener en aquellos que decimos que estamos haciendo discípulos. Las actitudes que hacemos. En realidad, tú amas al Señor y a su iglesia. Hermano, se dan cuenta que tus hijos te están mirando cuando tú estás calumniando, difamando y hablando mal de un hermano en tu casa. Te das cuenta de que ellos están imitando realmente no lo que tú dices que ellos deben vivir, sino lo que tú vives a diario. Te das cuenta que aquellos a los cuales estás haciendo discípulos, las conversaciones casuales y eventuales que tienes hablando mal del pastor o de un hermano de la iglesia y después dices, no, es que me estoy desahogando. No te estás desahogando, estás pecando. Porque si te quieres desahogar, habla con el pastor o con el hermano de la iglesia con el cual tienes problemas. Pero se dan cuenta el impacto que podemos tener en la vida de otras personas. Ahora, este Herodes, ante la petición absurda de esta muchachita, él pudo haber dicho que no, ¿sí o no? Este hombre sin duda era un falso líder, su carácter es de no imitarlo y su debilidad ahora se hace evidente. Este hombre que le pidió lo que ella quisiera, la mitad de mi reino, ahora le dice a uno de sus guardias, y enseguida, por cierto, aunque él se entristeció a causa del juramento, lo que había dicho, había empeñado su palabra delante de esa alta alcurnia y para mostrar su poder en su jactancia. En el versículo 27 dice que enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Él pudo haber evitado eso, pero él quiso quedar bien y de manera arrogante hizo lo que le pidió esa mocosa. Y de manera espeluznante vemos cómo sucedió todo. Dice que el guarda fue, vean la perversidad del corazón humano. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Entonces imagina esta escena. En una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista se la dan a una niña de 16 años y ella se la da a su madre. En medio de toda la alta alcurnia de Galilea y de todos los principales de la ciudad. Es espeluznante. Decapitado Juan el Bautista por la perversidad de una mujer manipuladora que supo cómo manipular y sacarle provecho a la lujuria y a la maldad y la arrogancia de su esposo para conseguir lo que ella quería, porque sabía que Juan el Bautista le confrontaba. Y no le convenía a Juan el Bautista, porque su esposo se ponía un poco melodramático y estaba hasta pensando si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Hermanos, y específicamente mujeres, no usen nunca sus poderes seductores o naturales para manipular a sus maridos. Nunca. Esa es la razón de la caída en Génesis capítulo 3. Sus acciones provocan ahora la de Herodes, guiado y seducido por su mujer y la hija de su mujer, su hijastra, la muerte de aquel que una vez preparó como precursor el camino para el Señor, predicando sobre el arrepentimiento y el perdón, incluso al propio Herodes. Hermanos, este pasaje está aquí y aquí termina la historia de aquel de quien Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había ninguno como Juan el Bautista. Y no había profeta más grande que Juan el Bautista. Ahora, en el versículo 29 vemos que ante tal despliegue de maldad espeluznante, en el versículo 29 dice que hay algunos que se identificaron con Juan, aunque esto tenía un alto costo. Dice, cuando oyeron esto sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y le pusieron en un sepulcro. Ante tal hecho tan depravado, algunos responden y se identifican con Juan, estando dispuestos a que también sus cabezas fueran cortadas para darle un entierro digno a este hombre. Hermanos, yo quiero que entendamos lo que está pasando. ¿Por qué Marcos pone esta historia? El verdadero poder no estaba en Herodes. Y quiero que por un momento entiendas esta paradoja
o contradicción, porque en el reino de los hombres y delante de nuestros ojos parece que la que ganó fue esta mujer depravada, su hija y Herodes. Y quizás ellos siguieron tomando vino y en su banquete, mientras estos discípulos de Juan le daban un entierro digno. Escuchen bien, la última palabra de la historia no la tiene Herodes, ni la tiene Roma, ni la tiene el gobierno, ni quien está sentado en el trono humano. La última palabra de la historia la tiene aquel que está sentado sobre todos los cielos y sobre todos los reinos, nuestro Señor Jesucristo. Aunque a los ojos de los hombres estamos padeciendo y vamos a padecer, esta muerte de Juan el Bautista está anunciando. Porque Juan el Bautista era pecador, pero había uno en este mundo que no cometió pecado y que por causa de nuestros pecados va a ser entregado por el Padre para que muera en una horrible muerte, en una cruz por nosotros. Jesucristo. Porque el verdadero poder no estaba en el banquete de Herodes, sino estaba en una celda solitaria, en Juan el Bautista. Un hombre que le temía a Dios y quería agradarle a Él. Y esto echa fuera cualquier temor a los hombres. El verdadero poder no estaba en el banquete de Herodes. Estaba en esa celda con Juan el Bautista. Con Él ahí. Hermanos, cuando Noemí en la historia de Ruth regresa a Belén, habiendo perdido a su esposo y a sus 2 hijos, regresa y le dice a las mujeres de Belén: he vuelto con las manos vacías. Sin embargo, estaba Ruth al lado de ella como muestra del poder de Dios. Hermanos, aunque sufrimos pérdida, dolor, enfermedad, el verdadero poder no está en la muerte, no está en Satanás, no está en los demonios, no está en los reyes de esta tierra. El verdadero poder está en Jesucristo, el Hijo de Dios, y en el corazón de aquellos que han confiado en Él a pesar de las dificultades. Aquellos que persisten y perseveran en creer en Él, el verdadero poder está con ellos. Y esto echa fuera cualquier temor. ¿Cómo será mi futuro si me enfermo en Cuba? ¿Cómo será el futuro de mis hijos si enferman? ¿Cuál será el futuro de mis hijos si tienen una enfermedad y no hay medicina? El verdadero poder está en el corazón de aquello que Dios es soberano. Y esto significa que no hay un átomo de este universo que no esté bajo su control y que podemos vivir el evangelio en Cuba, en China, en Estados Unidos, en cualquier parte, porque es el mismo evangelio para el mismo hombre y ser humano que necesita urgentemente ser salvado y vivir para la gloria de Dios. Ahora, la historia de Marcos aquí no está maquillada, no está esmaltada, es gráfico. El que a Juan le corten la cabeza y venga en una bandeja de plata chorreando sangre es demasiado gráfico. Y Marcos no está obviando esta escena, la está escribiendo con pelos y señales. Marcos nos muestra, por una parte, el poder terrible del pecado. Esta gente está hundida en su pecado. No es un juego el pecado, mis hermanos. El pecado quiere destruir la imagen de Dios en ti. Totalmente. La meta final es la destrucción de tu alma. Cuando pecas, cuando hablas mal, cuando haces un chisme, cuando calumnias, cuando estás coqueteando con el pecado, no estás jugando, estás coqueteando con la destrucción de tu alma. No juegues con el pecado. Lo que produce el pecado es muerte. Herodes no reacciona siquiera al ver la depravación de su familia. Así de insensible es su conciencia. Qué triste es ver cristianos que juegan con el pecado todos los días y coquetean tanto con el pecado que son tan insensibles que ya parece que ni les duele pecar. Hermanos, y el evangelio es la única solución que tenemos. Y es el evangelio, no la religión. No es ser legalistas o liberales. El evangelio nos expone. Juan el Bautista exponía el pecado de Herodes y el de Herodías y el de Salomé y el de toda Galilea.
El Evangelio nos expone y nos hace vernos como realmente somos. Creemos que somos Aragón en El Señor de los Anillos, bonitos y grandes y fuertes y reyes, y somos un orco. La única solución es el pecado. El Evangelio nos expone, nos hace vernos como realmente somos, para entonces producir en nosotros cambios profundos que jamás imaginamos que fueran posibles, que fueran hechos. El Evangelio pone todo en su sitio, te quita a ti del centro del universo y pone a Cristo en el centro. El Evangelio te muestra que tu pecado te controla y que no puedes liberarte del poder del pecado por ti mismo. El Evangelio te hiere profundamente tu ego, hiere de muerte tu arrogancia, porque te dice que tú no puedes hacer nada para salvarte y que al mismo tiempo estás condenado y que necesitas la gracia de Dios. El Evangelio, mis hermanos, es una buena noticia porque hay una mala noticia. Y la mala noticia es que éramos esclavos del pecado, que estábamos bajo la ira de Dios. Siendo insensatos nos creíamos sabios, siendo miserables nos creíamos ricos, estando sucios nos creíamos limpios, nos creíamos iguales a Dios y que podíamos vivir sin Él. Entonces el Evangelio nos humilla, nos confronta, exalta la gloria de Dios, únicamente exalta el nombre de Cristo, el Salvador, y no te aplaude a ti, aplaude a Cristo, el que murió en la cruz por todos nosotros. Por eso es que necesitamos el Evangelio todos los días. Porque todos los días necesitamos recordar que se trata de Dios y no de ti, que se trata de Cristo y no de nosotros, que si no fuera por su gracia, estaríamos sencillamente muertos en nuestros delitos y pecados, como Herodías y su hija. Hermanos, ¿se imaginan, para terminar, cómo reciben esta historia los cristianos del primer siglo? Que están siendo perseguidos, que les están matando, que les están empalando y con brea encendiendo vivos para que sean las antorchas de Nerón en su palacio. Como si fueran cucarachas, están siendo aplastados en el primer siglo. Hermanos, si mataron al precursor de Jesús, si mataron al mismo Jesús, ¿no harán lo mismo con nosotros? Entonces la pregunta que queda en el aire es: ¿qué ocurrirá con la misión de Juan el Bautista? ¿Qué ocurrirá con la misión de Jesús? ¿Qué ocurrirá con la misión de los apóstoles? Hermanos, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Dios siempre nos dará y hará lo mejor. Lo que Él hace siempre es lo mejor, aunque a veces no lo podamos entender. Ellos necesitaban confiar en el Rey. ¿Se dan cuenta? Los demonios se nos sujetan. Echamos fuera enfermedades. Están cortando la cabeza de Juan el Bautista. Ustedes necesitan confiar en mí, porque a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer por causa de Él. Este es el costo de ser un discípulo, mis hermanos. La cabeza de Juan está en una bandeja en esta historia. Al final del ministerio de Pablo, la cabeza de este también iba a ser cortada. Pero Marcos quiere que veamos en esta historia, que aprendamos a vivir en este misterio, que parece una paradoja. Si somos fieles a Dios, eso no significa que siempre nos irá bien, que nunca nos enfermaremos, que nos irá bien en los negocios, que aprobarán la visa, que llegaré bien a la frontera. Es posible, si somos fieles a Cristo, que nos boten del trabajo, porque no queremos robar. Es posible, si somos fieles a Cristo, que perdamos mucho. Puede ser que perdamos muchas amistades. Puede ser que ni siquiera el amigo mío, sino la novia del amigo mío lo manipula para que se ponga contra mí y quiera matarme si le es posible. Puede ser que ser fieles a Dios nos haga perder. Bendita pérdida. Lo que el Señor nos quita, bendita pérdida. Porque nos libera las manos para poder agarrarlo a Él. Hermanos, la tentación es abandonar la carrera. La tentación es seguir un evangelio diferente. La tentación es ir al evangelio de la prosperidad, el evangelio de la religión, el evangelio del liberalismo, del ser yo la medida de todas las cosas. Nuestro pecado nos hace rebeldes, arrogantes y ciegos a la verdad. No tengamos miedo, hermanos, ante lo que nos puede hacer el hombre. Tengámosles miedo a nuestro pecado y a sus consecuencias. Porque al final del día, Herodes
Herodías y Salomé están en el infierno. Y Juan el Bautista está en el reino de los cielos, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Ser cristianos es un deporte de alto riesgo. Es una carrera de resistencia a campo traviesa y con muchos obstáculos. Pablo le dice a Timoteo: tú has sido testigo de mis padecimientos. Le dice en el capítulo 4, predica la palabra. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y me está preparada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que esperan su regreso. Hermanos, la corona de justicia, la eternidad nos espera. La cabeza de Pablo también iba a ser cortada y rodar por el piso. Pero delante de Dios, que tiene la última palabra, la cabeza de Pablo va a ser coronada. ¿Crees eso? No le tengas miedo a los hombres. El temor a Dios y agradarle a Él echa fuera todo temor. Adoremos al Cordero, al que vive por los siglos. Entendamos que somos pecadores. Arrepintámonos continuamente de nuestros pecados. Confrontemos a otro con sus pecados en amor, porque queremos su salvación. Pero no le hagamos el juego al pecado, ni corramos en la corriente de este mundo, porque tenemos una mejor herencia en los cielos reservada para todo aquel que persevere hasta el final, aunque eso implique la muerte. Porque es Cristo el camino, la verdad y la vida. La única manera en que entramos y estaremos por siempre en el reino de los cielos. Oramos. Padre, en este mundo lleno de odio, antipatía, rencor, envidia, egoísmo, jactancia, arrogancia, en este mundo caído, lleno de enfermedad, injusticia, terror, lleno también de animadversión y odio contra ti y contra la iglesia. Padre, que podamos perseverar, arrepintiéndonos de nuestros pecados continuamente y estando dispuestos a padecer por causa de Cristo, porque esa es la manera en la que entramos en el reino. Si somos tus seguidores, que estemos dispuestos a pagar el precio. Te lo rogamos, Señor, que seamos valientes. Danos más de ti hoy, para que digamos no al pecado y sí a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.